Bienvenido a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un comunicador social, documentalista, experto en semiótica, manejo de la opinión política y neuromarketing. Ha sido Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Daniel Quintero por TVs, a través de las redes sociales de Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenido, Daniel. Gracias, Rodolfo. Gracias por estar aquí. Buen día. Gracias a ti por invitarme. Yo quisiera, antes de entrar en materia, Daniel, referirme un poco a la audiencia, a la gente que nos está viendo en este momento. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el tema del sabotaje eléctrico. Para eso nuestro equipo de producción ha preparado un video que nos va a ilustrar sobre lo que va a tratar este programa. Así que adelante video. Estoy seguro de que encontraremos otros lugares donde podamos ejercer presión de una manera que convencerá a Maduro de que esto no va a funcionar, que no podrá retener el poder para siempre. Options are on the table, everyone. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. Este no es el momento para el diálogo, es el momento para la acción. Con ese fin, los Estados Unidos continuarán ejerciendo toda la presión diplomática y económica para lograr una transición pacífica a la democracia. Pero los que miran necesitan saber esto: todas las opciones están sobre la mesa. Buenas tardes, camaradas, compatriotas, venezolanos todos. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, me dirijo al país para informarles sobre el acontecimiento que está sucediendo en este momento relacionado con el sistema eléctrico nacional. Hemos sido objeto nuevamente de la guerra eléctrica. Esta vez nos atacaron la parte de generación y transmisión en el estado Bolívar, específicamente en el CURI, la columna vertebral de la electricidad. Pero, como ustedes saben, aquí hay un gobierno moralizado y no nos van a derrotar. Estamos en el camino de una agresión. Estamos enfrentando etapas y vamos superando una prueba y otra. Ante cualquier circunstancia, lo dije y lo ratifico. Y el pueblo lo ha demostrado. Lo ha demostrado todos estos días. Ante cualquier circunstancia, nervios de acero. Calma y cordura. Máxima conciencia y máxima unión nacional de las familias, las comunidades y de todo el pueblo. Reflexionar, ¿quién nos sabotea? ¿El presidente Nicolás Maduro o la oposición apátrida junto a sus lacayos del imperio? Es importante saber que el que nos está restituyendo el servicio de agua y luz se llama presidente Nicolás Maduro. Así nos quiten la luz, el agua, la comida. Nosotros vamos a seguir con la revolución pacífica y participativa. ¿Me entiendes? Leales siempre, traidores nunca. ¿Quién es el que está dando la cara por el pueblo venezolano? Nicolás Maduro. ¿Y quién es el que da la cara en el extranjero por el pueblo venezolano? Nicolás Maduro. Entonces, soy venezolana y aquí no queremos a ninguno del extranjero. Nosotros seguiremos apoyando a Nicolás Maduro. Seguiremos apoyando a este pueblo revolucionario que despertó. El pueblo despierta cada segundo y estamos todavía vivos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Y viva esta patria de Bolívar! Bueno, si algo me gusta de este tipo de videos es que el pueblo de Venezuela, Daniel, se ha instruido cada vez más. Sí. Y este tipo de videos sirven también para que la gente saque sus propias conclusiones. Uno puede dar su opinión modestamente, pero el que está detrás de la pantalla, en su hogar, en su lugar de trabajo, seguramente de este video también sacará una conclusión. En palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cualquier opción está sobre la mesa. Sí. En palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, no es el momento del diálogo. Vimos tweets del autoproclamado Juan Guaidó donde menciona que Venezuela recuperará la luz cuando cese la usurpación. Claro.
No sé qué tiene que ver eso con... El senador Marcos Rubio había dicho que Venezuela iba a entrar en una época de penuria y de escasez. Es decir, había una cantidad de mensajes previos al sabotaje eléctrico, Daniel, que yo creo que es importante que nosotros analicemos. ¿Qué pasó en los días previos al ataque eléctrico? Bueno, efectivamente, uno lo que dice, tal cual, Rodolfo, el tema de la moralización del pueblo, de la educación del pueblo mucho más instruido, en el cual ya se empieza a ver que hay un vínculo espiritual incluso, o sea, ya empieza a trascender lo emocional, el tema del vínculo con su gobierno, con su nación, o sea, ya la gente empieza a entender mucho mejor ese concepto de patria. En estos últimos años, pero sobre todo ahora, claro, el patriotismo está mucho más elevado. Efectivamente, lo que dice el señor Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, diciendo que este no era el momento del diálogo, que era el momento de las acciones. Entonces, ¿de qué clase de acciones estamos hablando? Yo creo que esto hay que llamar la atención de toda la ciudadanía en general, a todos los que nos puedan estar viendo en este momento. El diálogo siempre tiene que estar presente. El diálogo tiene que estar de primero, tiene que estar de segundo y tiene que estar en última instancia. El diálogo nunca puede dejar de ser un factor de intermedio para las negociaciones. O sea, no puede ser la guerra, no puede ser la acción, que es lo que ellos están hablando. Esto pareciera distante, pero distante parecía que nos sacaran del sistema internacional como lo han hecho. Ya Venezuela no puede hacer transacciones por la banca, por ejemplo, por Citi33. Citibank no podemos utilizarlo. Esto parecía imposible hace unos 4 o 5 años y hoy en día es una realidad. Tenemos mucho bloqueo de la banca internacional. Entonces, pareciese que sí estuviésemos acercándonos a un momento de conflicto bélico en el cual quisiera los Estados Unidos pues, usar la fuerza militar para derrocar al gobierno constitucional. Y el tema de, bueno, el señor senador Marcos Rubio, que efectivamente poco después del apagón o este blackout que le hicieron a Venezuela, mencionase en un tuit que no había respondido el sistema de respaldo de nuestro sistema hidroeléctrico, nuestro sistema eléctrico en general. Que tenemos hidroeléctrico en su mayoría, más del 75%, y termoeléctrico es otro de las formas pues, de energía que tenemos ¿Cómo nosotros. interpretas ese mensaje de Marcos Rubio? ¿Se le salió o simplemente quiso hacer alarde de Yo creo que tenía conocimiento de la situación? Yo creo que quiso hacer alarde, claro. Quiso hacer alarde. ¿Cuál terrorista que se asume la responsabilidad? Claro, como lo hizo también de nacionalidad cubana, Posada Carriles, Orlando Bosch, cuando dijeron pusimos la bomba. ¿Y qué? ¿No? Este libro que escribió el señor Orlando Bosch, y ellos se atribuían incluso atentados y una serie de elementos de guerra sin límite, bacteriológica, que estuvieron aplicándole a Cuba. Tal cual como el señor Howard Hume, que admitió en los años 60 que un pequeño grupo de agentes de la CIA, el señor Howard Hume era agente de la CIA, estuvo al frente del derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, y ellos asumieron, días después del golpe, días después de que ya Castillo de Armas estaba en el poder, llegó pues a la presidencia de Guatemala a través de un gobierno de facto, asumiesen que ellos habían hecho ese cambio con políticas de terrorismo psicológico, con diseminación de panfletos, con manipulación por parte de la bananera United Fruit Company dentro de la política y el financiamiento interno a grupos opositores, a Jacobo Arbenz. Algo así quiso hacer este señor. O sea, es decir, en Venezuela está pasando esto, ni siquiera nosotros sabíamos acá que teníamos línea directa, que todo el país se había ido el sistema eléctrico, se había caído el sistema eléctrico, y mucho menos que los generadores de respaldo no se habían podido levantar y no habían podido cubrir con esta emergencia. Entonces ya este señor lo sabía, evidentemente se adelantó, pues, y cual jugada adelantada, jugó posición adelantada, bueno, luego al recuperar el sistema y al volver a la normalidad como
como estamos hoy en día, que por cierto fue noticia mundial el blackout contra Venezuela o el apagón que generaron, porque estoy convencido que lo generaron en Venezuela, tienen la forma como hacerlo. Luego, cuando se recuperó el sistema, no fue de igual importancia para las portadas, claro. Tanto los portales web como claro. Los diarios impresos. Ninguno no se metía en, por lo menos, pequeños diarios regionales en los Estados Unidos. El Charleston Herald, por ejemplo, efectivamente, el blackout contra Venezuela. La gente ni siquiera en algunos pueblos de Estados Unidos sabe dónde puede quedar Venezuela, no le importa, pero todos los días está recibiendo información de que en Venezuela hay un país llamado Venezuela donde se ejerce una supuesta tiranía y en algún momento lo que están es preparando, tienen años preparando a su población, en algún momento vamos a tener que hacer algo con ellos. Entonces ahora todos estos pequeños regionales de los Estados Unidos, ninguno colocó la noticia de que se había restituido el sistema eléctrico en Venezuela. Más sí fue importante que se haya caído el sistema eléctrico. Entonces, ¿a quién le conviene? Claro. Es preguntarse eso nada más. ¿A quién le conviene un apagón general y con esto generar caos? Porque pareciese que fue buscado justamente para eso, para generar el caos en los hospitales. Si, por lo menos, bueno, muchos cuentan con plantas de energía a través de plantas de turbodiesel para administrar energía eléctrica, pero buscaban justamente eso, o sea, mientras que si una planta no arrancaba inmediatamente, pues si alguien estaba en plena cirugía o conectado a los sistemas de oxígeno, pues esto pudiese generar alguna baja dentro de los hospitales, más, bueno, toda la situación de caos, de terror, el acceso a los alimentos, la pérdida completa al acceso de la banca en línea, el agua, por supuesto, porque si no hay electricidad, entonces no hay sistema de bombeo, sobre todo en las principales ciudades. Hay, en caso de pueblos, zonas rurales, que les llega el agua de forma directa, incluso por gravedad. En sitios como Mérida, por ejemplo, hubo lugares donde nunca faltó el servicio del agua. En Portuguesa hubo lugares donde no faltó el agua. Ahora, Daniel, cuando hablaste del pueblo moralizado, de un pueblo patriota, de un pueblo maduro, un pueblo educado, que a la larga todo eso es sinónimo, ¿no? Sí. La gente está sacando sus conclusiones en la casa. Sí. Cuando Guaidó dice a través de una red social que la luz llegará cuando cese la usurpación. Pareciera que él tiene el control de cuándo se va y cuándo viene la luz. Son cosas que el ciudadano común se da cuenta, y gracias a investigaciones como las que han hecho tú y algunos otros periodistas, que inclusive han sido replicadas por medios internacionales. Cuando el presidente Nicolás Maduro dijo que la ayuda humanitaria había sido quemada por extremistas de la derecha venezolana y de la derecha colombiana, al final el New York Times, que no es un periódico chavista, terminó dándole la razón. Claro. Cuando el presidente habló del ataque con el dron en la avenida Bolívar, al final CNN termina dándole la razón. Claro. No pasará mucho tiempo, Daniel, para que se descubra realmente lo que sucedió. Yo quisiera, tengo que hacer un corte, pero quisiera que al regreso nos contaras la experiencia, porque déjeme decirle a la audiencia que Daniel estuvo en el Guri, estuvo en el propio lugar de los acontecimientos, y yo quisiera que nos contaras qué pudiste observar allí, cuál era el ánimo de la gente, cuáles eran las principales preocupaciones, cómo se vivieron esas horas de angustia con el tema eléctrico. Sobre todo el mito si es o no es analógico. Como es otra cosa que es interesante que nos cuente. Si era analógico el Guri o si se salió una turbina de su lugar de funcionamiento. Bueno, así es. Al regreso nos cuentas eso. Daniel Quintero por TVS, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. No se aparten que ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Daniel Quintero. Daniel, habíamos dejado, antes de ir al corte, el tema de tu presencia en Guri. Yo quisiera que nos contaras esa experiencia. ¿Qué viviste? ¿Cómo se vivieron esas horas de angustia y de agonía, si se quiere, si se puede decir? Sí, bueno, gracias al equipo del Comando Estratégico Operacional, el almirante en jefe Remigio Ceballos, por orden del presidente Nicolás Maduro, bueno, le instruyó que fuese a pasar revista directamente a ver qué era lo que estaba
ocurriendo en el Guri, a ver cómo estaban sus trabajadores. Digamos que bueno, fue la avanzada, pues antes de que el presidente Nicolás Maduro fuese ahora este fin de semana. Y efectivamente, mira, lo que vi allí fue gente moralizada, un acompañamiento de la Guardia Nacional, hay un comando allí instalado pues permanentemente para cubrir la seguridad, son más de 350 hectáreas, son más de 4.225 kilómetros cuadrados que tiene el embalse, que por cierto lo sobrevolamos durante una hora, todo el embalse, y la verdad una de las cosas que sí me extrañó es que está en niveles óptimos. Me extrañó es por la fecha en la que estamos, pues estamos a mitad del periodo de sequía. Pensé que iba a estar en bajo nivel, ¿no? Todo lo contrario. O sea, una mínima lluvia y creo que deben abrir las compuertas para que no rebose la represa, ¿no? Donde están instaladas las turbinas. O sea, sería necesario. Está en nivel óptimo el agua en el embalse en estos momentos. No es falso que las líneas de transmisión estén completamente cubiertas de maleza, no, todo lo contrario. Vimos allí algo bien impecable, unos trabajadores que constantemente están haciendo recorridos, que están muy pendientes, un cerebro automatizado, digitalizado, no analógico, no analógico, de las líneas de donde chequean pues todas las estaciones, subestaciones del país. Tienen allí un personal capacitado, bien, en honra de la verdad, pues disminuido evidentemente por la deserción de trabajadores producto de la descompensación del salario, que también ha sido parte de la guerra financiera que se le ha aplicado a Venezuela y sobre todo las distorsiones que se han generado desde Colombia hacia Venezuela. ¿Viste alguna turbina quemada? No vi ninguna turbina fuera. De hecho, me emocionó mucho cuando estábamos sobrevolando justamente donde están las compuertas, donde está todo el sistema de turbinas. Entramos luego a donde están las turbinas, estaban trabajando. De hecho, vi que un cuarto gigantesco, un área muy grande. De hecho, con obras de Cruz 10, nunca había estado allí. De verdad todo impecable, todo bien organizado, un sistema de seguridad excelente, de primera. Recordemos que esta es la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo, o sea, no es cualquier cosa. Es una que además genera más de 10.000 megavatios para nuestro sistema eléctrico nacional. Ese día estaban transmitiendo 3.780 megavatios esa mañana. Eso fue el día martes, ya estaba completamente operativo, pero sin embargo, bueno, se venía recuperando el sistema eléctrico a nivel nacional. Allí, bueno, trabajadores moralizados, trabajadores que tenían 4 o 5 días sin salir de allí, desde el día jueves no salían, pasaron todo el fin de semana y ese día martes nos encontramos allí con ellos. De verdad, increíble lo que vimos ahí, la alta moral, la alta capacitación técnica de los ingenieros informáticos, de los ingenieros hidráulicos, de los ingenieros que estaban allí pues pernoctando, justamente recuperando nuestro sistema. Pues, experiencias humanas, Daniel, como gente que estaba de vacaciones y se reincorporó, sí, gente que estaba jubilado y fue a ayudar. Y fue gente que no trabaja específicamente en la central como tal, que fue a reforzar. Entiendo que estuvo gente de PDVSA, también ingenieros. Bueno, al final es un Estado, es un solo país. Cuando se habla de la unión cívico-militar o la unión del pueblo y el gobierno, es lo mismo. O sea, el pueblo, el gobierno y la Fuerza Armada es un trípode que sostiene un país. O sea, el pueblo, el gobierno y la Fuerza Armada es este trípode que ayudó a recuperar el sistema eléctrico producto de un ataque no convencional. Pues de eso estamos bastante convencidos. Estados Unidos tiene la tecnología para generar ese tipo de ataques. Hay gente que duda eso, Daniel. Sí, Estados Unidos tiene la tecnología para generar sismos. Estados Unidos tiene la tecnología
para generar lluvia, y esto no lo estoy diciendo yo, esto ya lo han aplicado, por ejemplo, en Vietnam, desde el 69 al 71, 2 años continuos y más de 2.000 vuelos militares bombardeando las nubes en Vietnam con yoduro de plata para generar lluvias. O sea, fueron 2 años intensos de lluvia con la finalidad de inundar el Valle de Laos, cancelar todos los caminos para llevar la logística de los vietnamitas, la alimentación, ahogar al ganado, que se perdiesen las cosechas de arroz. Esto es real, esto sucedió, ya esos documentos están desclasificados. Eso fue la operación Popeye. En un momento la Real Fuerza Aérea aplicó esa misma tecnología en los años 50 contra su propia población. Eso fue en el valle o en las montañas, el Lee Mount. La Real Fuerza Aérea igual durante 2 días estuvo inyectando o diseminando yoduro de plata en las nubes e hizo que lloviera en 2 días en lo que llovería en meses. Y terminó sucediendo algo similar a lo que sucedió en Vargas, es decir, las montañas se vino abajo, piedras, destruyeron casas, los ríos arrancaron casas, se llevaron a los carros, la gente nunca apareció, fue a dar en el mar, o sea, eso ocurrió. Fueron más de 30 muertos en aquella oportunidad en el Reino Unido. Es decir, ya estas potencias tienen esta tecnología para generar, en este caso, bombas estratégicas de ataque con pulsos electromagnéticos. Existen las ondas de extrema baja frecuencia para acabar con los sistemas de comunicación, también existen. O sea, esto ¿Cómo funciona eso? Esto, bueno, es energía. Digamos que es como el bajo de una corneta. Si has estado en algún momento en un gran concierto, has escuchado estos grandes bajos, sabes, pues las ondas que generan. Si utilizamos una corneta, colocamos un bajo de esos aquí al lado de esta mesa, sin que nada físico salga o visible salga de ese bajo, va a tumbar lo que está aquí en la mesa. Si le metes más radiofrecuencia, puedes quebrar incluso el cristal. En este caso son pulsaciones electromagnéticas de 3.600.000 vatios. O sea, esto es lo que es el proyecto HARP, esto existe, esto es real, está en los documentos de creación de por lo menos de la primera base que está en Gacona, en Alaska, en Anchorage hay otra, en Arecibo, Puerto Rico, tienen otra. 3.600.000 Sí, vatios. para que la gente entienda más o menos, la estación de radio que más poder tiene en los Estados Unidos transmite a 50.000 vatios aproximadamente, que es ABC Radio. Ellos transmiten a 50.000 vatios y cubren de costa a costa todo el país. En este caso estamos hablando que el HARP tiene 3.600.000, es decir, 72 veces más que la estación de radio más poderosa que hay en los Estados Unidos. Entonces esto puede ser utilizado para generar sismos, para generar extremas sequías o para digamos, la desarticulación de los sistemas de telecomunicaciones o generar pulsos electromagnéticos para dejar inactivos líneas de transmisión eléctrica. O sea, esto es real, esto existe y está en el proyecto 2025 de la Fuerza Aérea Norteamericana como utilización fecha tope para tener el control total de esta arma geofísica, es decir, que esté completamente funcional para tener un nuevo sistema de defensa. Recordemos que desde el año 2015 que el presidente Barack Obama decreta que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, eso abre la puerta para que cualquier tipo de armamento, cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de método sea utilizado en contra de Venezuela, que es su amenaza. Entonces esta es como, bueno, es la carta aval, es la carta abierta que deja la posibilidad para utilizar este tipo de sistemas. Daniel, sin ánimo de comprometerte en algo que tal vez todavía no has llegado a una conclusión, porque sabemos que haces el periodismo serio, que investigas, que te documentas para poder llegar a conclusiones. Tu olfato periodístico. No es la primera vez que estás en una situación similar a esta. Claro. ¿Tu olfato qué te dice? Sí, bueno, efectivamente que en Venezuela se están poniendo una serie de acciones sin límites para derrocar al gobierno constitucionalmente electo, que
todo lo que están utilizando, porque la guerra no es solamente financiera, la guerra es total y es sin límite. Es decir, la guerra es diplomática, la guerra es de sanciones, la guerra es de telecomunicaciones, la guerra es de redes, la guerra es terrorista, la guerra es psicológica, la guerra es tecnológica. O sea, tenemos una guerra en todos los ámbitos, en lo cultural, en lo étnico, incluso en lo financiero, cuando nos quiebran nuestro sistema monetario a partir del cambio adelantado en la frontera a nuestro país, en este caso desde Colombia. Efectivamente van a intentar todo lo que está a su alcance para derrocarlo. Claro, las cosas no se les ha dado más fácil en otros países. Efectivamente, nosotros también tenemos algo, o sea, no por algo Venezuela fue una capitanía general y nunca fue un virreinato. Siempre fuimos rebeldes, siempre estuvimos un paso adelante, casi pudimos haber sido los primeros en liberarnos de este continente. Fue el hermano pueblo de Haití, que también sufrió en el año 2010, según un informe de inteligencia ruso, de un gran terremoto, de un gran sismo, producto de esta arma geofísica. Eso está en documentos. Se utilizó esta misma tecnología para aproximar creo que fueron 8.500 marines, para tenerlos ahí, bueno, tener una especie de base allí de aproximación para Venezuela. Yo creo que no van a descansar, van a seguir haciendo todo lo que esté a su alcance para derrocar al gobierno y al pueblo, porque al final el pueblo es el que está en el gobierno. El pueblo cedió a su gobierno y eso no quiere ser reconocido por un pequeño grupo, porque son al final las grandes corporaciones las que están detrás de todo esto, o sea, un conglomerado de corporaciones, claro, que están detrás de esto para remover a un presidente, colocar a otro que sea sutil y dócil a sus mandatos para llevar a cabo todo lo que ellos están haciendo de esta nueva estructura de hegemonía corporativa mundial. Daniel, para irnos al corte, ¿cómo evalúas la labor del presidente Nicolás Maduro y a su vez el respaldo internacional que a raíz del sabotaje eléctrico nos han apoyado? ¿Cómo evaluar eso? Sí, mire, es increíble porque a pesar de todo el aparato de propaganda que tienen los Estados Unidos, estamos hablando de miles, de centenar de miles de medios de comunicación diciéndote todos los días Venezuela es malo, Venezuela es malo, Venezuela es malo, hay dictadura, Venezuela es malo, Venezuela es malo, en Venezuela la gente muere de hambre, etcétera, 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 etcétera. A pesar de todo eso, ellos se vanaglorian de decir que 50 países apoyan a un presidente que es interino, que no se sabe si es de transición, que no, como lo decía ahora Elliot Abrams hace unos días en el Departamento de Estado, dando una rueda de prensa, donde no sabía si era por 30 días, que la Constitución entonces la habían cambiado desde la Asamblea por un decreto, en fin. A pesar de todo ese aparato de propaganda, solo 50 países apoyan esa acción de los Estados Unidos, por supuesto. Bueno, ni siquiera una acción del Partido Voluntad Popular. Más de 140 naciones apoyan al presidente Nicolás Maduro, pese a toda esta propaganda y a toda esta presión, porque no solamente es la propaganda, es la presión directa de los Estados Unidos diciendo te voy a sancionar, te voy a generar sanciones, te voy a castigar en el sistema financiero internacional, voy a dejarte de vender, te voy a subir las tasas de interés de tu deuda. Es toda una presión y un cerco que quieren hacer contra las naciones que apoyen al gobierno constitucionalmente electo en Venezuela. A pesar de eso, solo 50 naciones. O sea, que quiere decir que de una u otra forma, ese viejo refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, tal cual. ¿Por qué? Porque si permiten que pase esto en Venezuela, ¿qué estamos haciendo? Se vulnera el derecho internacional. Entonces, si un Gustavo Petro asume la presidencia en Colombia, entonces a alguien se le va a juramentar en una plaza y lo van a sacar de la Casa de Nariño. Entonces, si sucede lo mismo, llega nuevamente al poder las fuerzas aliadas del presidente Kirchner o de la presidenta Kirchner, que posiblemente vuelvan al poder, entonces le van a aplicar la misma operación mediática y la misma presión internacional para cambiar de gobierno. Es decir, si estas naciones se dejan doblegar en este momento,
estamos en las puertas de que esto ocurra en cualquier otra nación. Entonces, por eso Venezuela es fundamental. O sea, por eso Venezuela, o sea, hay toda esta movida de naciones que están apoyando a los Estados Unidos, pero hay una gran movida de naciones que están apoyando a Venezuela justamente porque saben que es la subsistencia del derecho internacional, que es el diálogo y no las acciones militares las que van a regir pues nuestras sociedades democráticas. Entonces, eso es lo que se está jugando acá. En palabras del presidente de esta planta, Venezuela en este momento representa el equilibrio del planeta. Aunque muchos no lo vean así, yo creo que no podemos subestimarnos. Aquí se está jugando el futuro del derecho internacional. Aquí se está jugando el derecho a que sea Venezuela un ejemplo de que hacer la política de una forma diferente es posible. Por eso nos violentaron el salario, por eso nos han quebrado la moneda varias veces, por eso han hecho absolutamente todo lo que han hecho en estos últimos años. Mira, toda la gente que está acá, al final, mira, todos son valientes. Todos estos que están acá, este personal que está aquí detrás de las cámaras, los técnicos, todos los que han resistido acá y todo, cuando uno sale a la calle, incluso hasta yo reconozco también a los trabajadores de las telefonías, tanto pública, Movilnet, CamTV, como también las privadas, en el caso de Movistar y Digitel, que también trabajaron para recuperar su sistema y eso hasta quedó un poco invisibilizado, pero realmente estuvieron allí pendientes de las operadoras, bueno, tanto de radio como de televisión privada, que también estuvieron allí pendientes. Recuerdo que Unión Radio no dejó de transmitir en las primeras 48 horas. Transmitieron a través de una planta eléctrica. Es decir, hay una voluntad de seguir luchando dentro de Venezuela, hay una voluntad de resistir en Venezuela, o sea, de no doblegarse para ir a tener un salario en el exterior donde, bueno, uno respeta a la gente que quiera irse a probar suerte en otros países, pero muchos ¿por qué se devuelven? Porque se dan cuenta que los horarios son exageradamente, fatigantes. Fatigan unos horarios de 14 horas laborales, fatiga tener que dedicarle 14 días seguidos a una sola actividad. Entonces cuando dicen que Venezuela, bueno, pero es que en Venezuela se trabaja poco. No, porque es que el presidente en un momento, el presidente Chávez y por supuesto el gobierno en general entendió que uno puede dedicarle el trabajo, pero también se le puede dedicar al estudio, también se le puede dedicar a la familia. O sea, es decir, dedicarse a lo humano. El tiempo de ocio o de esparcimiento es necesario y fundamental para que el ser humano pueda vivir. No es necesario estar esclavizado 14 horas trabajando, 15 horas, aunque muchos de nosotros a veces utilizamos esos horarios justamente, pero al final lo hacemos encantado porque sabemos que aquí estamos del lado correcto. De cómo deben hacerse las cosas, y ese es el ejemplo, o sea, lo que sucede en Colombia, cuando van a Perú y trabajan 15 horas, 15 días continuos, solamente para pagar un arriendo, solamente para medio comprar algunos alimentos, o sea, porque no es que la gente se va de acá con grandes capitales, y los que lo hicieron, pues bueno, también forma parte de la misma guerra financiera. Yo creo que ahí pudiéramos hablar un poco también de eso, de cómo se fue fugando el capital para desacelerar la producción en Venezuela, cómo también parte de esta guerra ha sido para llevarse el capital humano, sobre todo los más jóvenes, para que desde países cercanos estén pidiendo incluso hasta una intervención militar, ¿no?, de productos que están fuera y tal vez no puedan sentir, no puedan tener la conciencia suficiente como para saber que una intervención militar o este tipo de acciones bélicas generarían pues una gran tragedia para todos, y toda Venezuela y también para toda la región. Porque la electricidad fue un ejemplo. La electricidad fue un ataque al sistema eléctrico, dejó sin luz al que piensa igual a mí y al que piensa distinto a mí. Por 5 días casi se estuvo viviendo eso y allí se vio y la gente salió desesperada a buscar gasolina y salió desesperada a buscar agua y salió desesperada a buscar alimentos y allí también salió, bueno, el depredador que tienen algunos en lo interno, en lo humano, a cobrar el agua en divisas y el que tenía las pagaba y el que no las tenía pues no podía acceder y bueno, esto fue un canibalismo que vivimos por 5 días. O sea, eso es un preámbulo de lo que es una acción militar.
sino, bueno, vean lo que ocurre en Siria. Coincido contigo. Vean lo que ocurre en Libia, cómo después de ser una nación próspera en la cual se le daba hasta un bono de recién casados de 50.000 euros a los recién casados, por favor. ¿Y en qué quedó? ¿Qué es Libia hoy en día? Claro. Una nación fragmentada, gobernada por mercenarios, no han tomado todavía el control de la nación como tal. Era para saquear sus 200.000 millones de euros de reserva, era para saquear sus reservas energéticas. O sea, de eso se trata. Y Venezuela tiene mucho de eso que ofrecer. O sea, tenemos una posición geográfica muy privilegiada, cercana a la línea cero del Ecuador. Tenemos torio, TH, no tenemos la tecnología para extraerlo, procesarlo, pero está allí y es el sustituto del uranio, incluso mucho más limpio. Tenemos petróleo, la mayor reserva de petróleo del planeta. Tenemos coltán, el mineral de la guerra. En el Congo se matan por ese mineral. O sea, esto tiene coltán. La tecnología, esto necesita coltán. Los satélites geoestacionarios y los vuelos espaciales necesitan de ese mineral para construir sus conductores. Tenemos también una fachada marítima muy especial, es decir, más de 700.000 kilómetros de zona marítima exclusiva, zona comercial marítima exclusiva. Tenemos casi las mismas dimensiones de nuestro territorio, de nuestra tierra, de nuestra geografía terrestre, ¿no? Y esto pudiese parecer una bendición, que Venezuela tenga 15 de los 17 minerales más importantes de la tabla periódica. Entre ellos, como ya te dije, el coltán, que es uno de los minerales estratégicos para la industria aeroespacial y para las tecnologías. Esto puede parecer una bendición, pero a la vez termina siendo una maldición, porque mira todo lo que nos han hecho sufrir en estos últimos años a nuestro pueblo, o sea, acercarnos, hacer que el sujeto social venezolano se sienta abatido psicoemocionalmente y termine huyendo. A hacer que no sabe, pero a huir. Y luego cuando de haber huido y de haber rematado todas sus propiedades, terminan fuera. He hablado con mucha gente así afuera, he entrevistado a mucha gente así fuera. Pueden revisar en mi Twitter y van a ver ahí algunas historias de venezolanos que vendieron todo lo que tenían acá. Incluso hay uno de Margarita que vendió su casa, que se la había dado el Estado, que él mismo dice que vivía en situación muy cómoda acá, incluso que él podía ir con su salario a un hotel 5 estrellas, a pasar un fin de semana con su familia, y allá en Colombia, en Bogotá, está trabajando vendiendo papas fritas, tostones y churros en un carrito ambulante en la Plaza Bolívar de Bogotá. Es decir, dejó todo un trabajo estable, una vida estable, por irse a un país que tiene grandes desigualdades, que ocultan los grandes medios de comunicación esas desigualdades y que no ofrecen ningún tipo de oportunidades, sobre todo para un venezolano que esté recién llegado. Voy a hacer un corte, pero al regreso quiero que entremos en el tema de Colombia. Sabemos que le has dedicado buena parte de tus horas de investigación al tema colombiano. Quisiera que nos hablaras un poco de eso al regreso del corte. Daniel Quintero por TVS, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. No se partan, que ya venimos. Seguimos con más de Desenlaces, acompañado de Daniel Quintero. Daniel, habíamos dejado el tema colombiano. Sí. Sabemos que, como dijimos antes del corte, has dedicado buena parte de tus horas de investigación al tema de Colombia. Yo quisiera que analizáramos algunos tópicos que tienen que ver con la situación colombiana y con lo que es ser vecino, ¿no? Con lo que es estar en una frontera con alguien. Sí. Comencemos un poco hablando del tema de la fuga del efectivo. Sí, ¿Qué hay detrás de eso, de esa industria, de ese negocio del efectivo? Bueno, principalmente, aparte de fragmentar y quebrar nuestro signo monetario, recordemos que Colombia es uno de los grandes productores y exportadores de cocaína del planeta. Las grandes mafias siguen operando, de hecho, hoy en día de forma clandestina. O no son tan mediáticos como lo fueron en los 80, en los 90, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Bogotá, de Pablo Escobar,
Ochoa, Carlos Letter, o sea, no hay estos personajes, pero sin embargo sí hay grandes mafias. O sea, está el Clan del Golfo, que es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta, que hace vida en Colombia, que tiene su subsistencia. De hecho, la economía colombiana se lubrica muy bien con el dinero proveniente de la cocaína. En este caso, el Clan del Golfo produce el 80% de la cocaína que es enviada a los Estados Unidos. Esto según un informe de Naciones Unidas. No lo dice Daniel Quintero, lo dicen las Naciones Unidas. En su informe 2017-2018 aumenta. En este caso, pues en Norte de Santander, según un informe también del Congreso colombiano, se lavan aproximadamente unos 10.000 millones de dólares en esa frontera. O sea, más de lo que nosotros tenemos ahorita en reservas internacionales, anualmente. Esto, bueno, antes producto del tráfico de víveres, gasolina, cocaína. Por cierto, recordemos que la gasolina no es solamente para motorizar los vehículos, la gasolina es un elemento añadido de la cocaína. O sea, se necesita gasolina para elaborar cocaína. En este caso, pues es sumamente importante, es vital la gasolina venezolana, es vital utilizar dinero en efectivo para pagar esas grandes operaciones. Ya no les da ese dinero en efectivo producto del mismo cono monetario, como lo han venido devaluando. Por eso se extraía tanto dinero. O sea, uno fácilmente podía conseguir millones de bolívares en efectivo en Colombia desde estos años, estos últimos 5 años, y era muy difícil conseguirlos acá en el centro del país. O sea, era más fácil conseguir 5, 10 millones de bolívares, incluso hasta los actuales, en Cúcuta, que conseguirlos aquí en un banco privado, público. Entonces se necesitaban grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar todas estas operaciones. Eso básicamente fue uno de los elementos, pero en el año 2016 nosotros estuvimos viendo que el dinero se estaba almacenando en Colombia y de hecho se estaba sacando por Santa Marta vía Europa. Tuvimos unos contactos en Europa, específicamente en Alemania. Empezamos a ver dinero nuestro en Alemania, los billetes de 100 bolívares, grandes cantidades de billetes. Efectivamente, eso lo pueden ver en mi canal de YouTube. Logramos, de lo que se nos permitió desclasificar, ahí colocar una de las conversaciones con estos dos enlaces encubiertos que estaban haciendo trabajo allá, que de manera voluntaria hicieron cercanía con nosotros. Había uno de estos mercenarios que era de nacionalidad palestina, mercenarios financieros que están detrás también de la guerra, que le dolía lo que estaba pasando con el dinero venezolano, producto de que él sabía que acá se becaban a 600 palestinos, o estaban becados 600 palestinos estudiando medicina. Y esa fue su solidaridad, y tenía una cierta simpatía hacia el presidente Chávez y se acercó pues a darnos esta información. Luego terminó siendo un gran enlace efectivo de información real y directa del dinero que se estaba organizando allá en Alemania para generar un golpe financiero a finales de diciembre del año 2016. Recordemos que el 1 de diciembre del año 2016 Credit Card tumba la señal de sus puntos de venta, colapsó completamente, 24 horas sin puntos de venta, y no había efectivo en las calles tampoco para generar alguna compra o algo. Eso también formaba parte de la estrategia. Eso fue un primer ensayo. No pudieron hacer el golpe porque el presidente Nicolás Maduro se les adelantó. Nosotros le llevamos mucha información. Allí estuvo también dirigiendo parte de esa investigación el mayor general Reverol Torres en el año 2016. El general Molina, otros compañeros que estuvieron, pues bueno, los cuales nos terminamos vinculando por todo el trabajo de investigación que estábamos realizando, y bueno, uno como patriota, pues bueno, colaborando justamente para evitar que se diera un golpe financiero y generar también algo similar a lo que sucedió en estos días, generar el caos. Daniel, el tema del contrabando de gasolina, la extracción de la gasolina. Sí. El negocio para Colombia, ¿qué representa eso? Sí, eso es sumamente importante. Mira, hace unos días estuvimos con el comandante estratégico operacional, el almirante jefe Ceballos,
en la frontera, en el estado Zulia. Desde allí vimos cómo del otro lado habían grandes cultivos de cocaína. No sé si esta noticia se logró ver. Se incautaron y se incineraron más de 15 toneladas de cocaína. Un hallazgo gigantesco. Esto pasó como debajo de la mesa. Creo que solamente los medios del Estado, los medios privados, no hicieron absolutamente mención de esto. Nosotros realizamos un video, lo colgamos en nuestra página de YouTube, nuestra cuenta de YouTube, y desde allí fue que lo rebotaron algunos portales en Colombia e hicieron referencia porque el almirante en jefe estaba denunciando la entrada de un helicóptero UH colombiano que efectivamente sobrevoló e incursionó en territorio venezolano, violando nuestro espacio aéreo venezolano. O sea que también, aparte detectado por nuestro sistema de radares, por nuestro sistema misilístico también, pero sin embargo, bueno, no se llegó, pensó de buena fe el almirante en jefe, nuestras autoridades, que bueno, que estaba perdido, pero sin embargo hizo amedrentamiento a la comisión que estaba destruyendo e incinerando el campamento, este gran laboratorio que fue desarticulado allí en frontera entre Zulia y Colombia. Ahora bien, del otro lado, del lado colombiano, según la ubicación que estábamos leyendo de GPS, que se está leyendo ahí por GPS, del otro lado habían grandes cultivos de cocaína, de plantas de coca, perdón, para elaborar cocaína. Claro. Y esa plantación no sucedió nada con eso. De hecho, hoy en día todavía está ahí. 3 meses después de haber estado, todavía están esas plantaciones allí. Se pueden ver. Y el Estado colombiano mandó un helicóptero militar, porque tiene pues tanto siglas como los stickers, rótulos del ejército colombiano. Mandó un helicóptero a ver qué estaba sucediendo, porque había, o sea, como para custodiar lo que el Estado venezolano soberanamente estaba haciendo, luchando contra el narcotráfico, incinerando ese gran laboratorio de cocaína, mientras que ellos no hicieron absolutamente mención de que se había destruido un laboratorio en Venezuela que sí está luchando contra el narcotráfico, y no hicieron mención de los grandes cultivos de plantación de coca que tienen del otro lado, más sí de que el almirante en jefe, Remigio Ceballos, estaba denunciando la entrada de un helicóptero colombiano a territorio venezolano. ¿Cómo se manipula? O sea, negándole al pueblo colombiano saber la verdad, que era que el Estado venezolano estaba destruyendo. Entonces nos quieren llamar narcoestado, pero son ellos los que realmente no colaboran, son ellos los que hacen o buscan todos los mecanismos. De hecho, hay algo hasta descarado con el tema de la gasolina, que en el año 2014 Colombia empezó a exportar gasolina, producto de la gran cantidad de gasolina que se estaba incautando, que estaba, bueno, captando, porque no la incautan realmente. De hecho, si pasas la gasolina al otro lado ya queda nacionalizada. Si pasas la gasolina la puedes vender, porque incluso puedes asociarte. Hay asociaciones civiles, asociación de cooperativas. Puedes registrar una cooperativa y ser gasolinero, pimpinero. O sea, asociación con gasolina venezolana. Así como está la de los cambistas, que son más de 2.000 casas de cambio que hacen vía del norte de Santander, que es el principal laboratorio de lavado financiero que tienen ellos. Y por supuesto, laboratorio para atacar a Venezuela, para doblegar, para quebrar nuestro signo monetario, como lo hicieron en estos últimos años. O sea, el tema de la gasolina, ellos han sido muy permisivos. Claro, se llevan la gasolina de acá, es la más barata del planeta. De hecho, no tiene casi costo. Uno puede ir a una bomba de gasolina acá, a una estación de servicio, pedir que te llenen el tanque gratis porque no tienes efectivo. Lo hemos hecho, lo hemos documentado, de hecho lo hemos grabado, no para promover esto, sino porque es algo que no puedes hacer en ningún lugar del planeta Tierra. Eso no lo puedes hacer. Nosotros cuando vamos o hablamos con compañeros de otros países, les mostramos eso, dicen que es increíble, no lo pueden creer. Como yo llego a una estación de servicio, lleno un carro de 70 litros y me lo regalan, pues es el Estado venezolano el que está haciendo esa gran inversión. Claro. Entonces también allí está el tema del poder adquisitivo, también está en la luz, en la energía eléctrica. El poder adquisitivo también está en las tarifas telefónicas.
Esto de que un venezolano a veces está metido en 4, 5, 6 grupos de WhatsApp y recibes más de 1000 mensajes diarios y videos, etcétera, eso no lo puedes hacer en otro país. De hecho, en Colombia, algo que a mí me llamó una vez la atención, fuimos a comprar una línea telefónica, un chip, y había un plan de WhatsApp de 3 días. Eso me llamaba la atención, un plan de WhatsApp, y me estaban ofreciendo un plan de WhatsApp ilimitado por 3 días. Dice, pero bueno, ¿pero qué es esto? O sea, de verdad, sí, por 3 días y tal, y el precio. Claro, porque las tarifas promedio son 30, 25 dólares. Impagable. Exacto, para tener un plan como los que nosotros tenemos acá, que disfrutamos de manera ilimitada, o tenemos una cantidad de megas que al final a veces no, o de gigas, que no terminamos utilizando. Claro. Daniel, debo terminar el programa, pero quisiera antes de terminarlo que nos contaras la experiencia. Yo tuve la fortuna, y perdóname que hable en primera persona, de acompañar al presidente de TVG, a Winston Vallenilla, en el concierto que se hizo en la frontera. Sí. El concierto por la paz, un concierto hermoso donde se respiraba un aire de patria, un aire de libertad. Tú tuviste la experiencia de ir al concierto que realizó la derecha internacional del otro lado del puente. Sí. Yo quisiera que, para terminar el programa, nos contaras esa experiencia. Sí, la verdad, bueno, ¿Qué hubo detrás de ese concierto? Respirar paz también, pero la verdad, del otro lado no se respiraba paz. De hecho, sí me impresionó mucho cómo habían instalado la tarima. La tarima efectivamente la instalaron en el puente y dejaron una especie de VIP, como para una... perdón, para unas 500 personas, y otras miles de personas lo veían de un costado. De hecho, se veía bien lejos. Yo tuve que utilizar un lente de 300 milímetros para poder hacer zoom hacia la tarima. Y lo que uno veía de personajes como Carlos Baute, Paulina Rubio, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, o sea, todos estos artistas internacionales con toda su industria detrás, llamando a la creación de un ejército, o encendiendo los ánimos, o diciendo que la ayuda entraba sí o sí, vamos a luchar, vamos. Esto es en serio. O sea, allá lo que estaban era adoctrinando a unas cuantas miles de personas para que se quedasen allí, y al día siguiente, casi que ellos lo decían, quédense aquí, nosotros mismos los vamos a ayudar. Mentira, al día siguiente ninguno de ellos se vio, ninguno. Ni Carlos Baute, ni Paulina Rubio, ni Miguel Bosé, ni Alejandro Sanz, ni Juanes, ni Nacho, casi que el general de la guerra, pues dirigiendo a la gente a entrar de forma violenta, a meter quién sabe qué, porque si quisieran ayudar de verdad a la gente, pues esa ayuda ni siquiera alcanzaba para los 42.000 indigentes que hay en Bogotá, o para los más de 25.000 indigentes que tienen allí mismo en Cúcuta, o un problema de prostitución gravísimo que tienen por sus benditas zonas de tolerancia, un eufemismo, zonas de tolerancia, lo que son largas avenidas, largas calles o grandes urbanizaciones donde se puede ejercer la prostitución, consumo de drogas, todo de día, de noche, las 24 horas, en serio. El que no me crea, vaya a la Séptima Avenida en Cúcuta y va a ver 500, 600, 700 mujeres en las noches vendiéndose, hombres, todo, de todo. Que no me crea, vaya al barrio Santa Fe de Bogotá, que es mucho más grande que Los Ruices. Y allí se va a dar cuenta si uno está mintiendo o no, y si tienen un estado miserable, donde no atienden a sus ciudadanos, donde las carreras universitarias son casi inalcanzables. Entonces, eso ocultaban todos esos artistas. De verdad que uno mira, mientras se estaba desarrollando el concierto, estaba lloviendo en el Chocó, y el Chocó quedó inundado. Centenares de damnificados perdieron sus viviendas. Nosotros nos enteramos, ni siquiera yo que estaba en Colombia, sabía que estaba lloviendo en el Chocó y que se estaba inundando el Chocó y que tenía centenares de damnificados. Yo me enteré el lunes en la mañana, porque el fin de semana se lo dedicaron completamente a Venezuela, mientras que allá estaba ocurriendo una tragedia, y el presidente Iván Duque salió el día martes corriendo con un avión a llevar ayuda a los damnificados del Chocó, que es uno de los departamentos por excelencia para el Estado colombiano tener abandonado. También La Guajira, o sea, todo esto es una gran estafa. O sea, el montaje se ve
el montaje se vio. O sea, si uno iba a ver un momento de ese concierto, decir que era ayuda humanitaria, pero agarrabas y te movías por la séptima, por la quinta avenida, allí en Cúcuta, y veías a la gente viviendo en huecos, alrededor de un río, que ya no recuerdo en este momento el nombre del río, pero al final de la séptima, vas a ver una gran cantidad de miseria, de gente en la calle, de gente sacando basura para poder comer, de gente sacando cartón de la basura, sacando aluminio, plástico para procesarlo y medio tener algún tipo de entrada, esos que llaman estrato 0 o estrato 1. Porque de paso están clasificados como el ganado, ¿no? O sea, 6 estratificaciones sociales, de las cuales por lo menos las primeras 4 son, bueno, exageradamente pobres, la quinta medianamente pobre y la sexta es exageradamente rico. Pues es un país que más tiene desigualdad en este lado del continente. ¿Pudiste ver ayuda humanitaria allí? No, nadie, por favor. Y allí nosotros colgamos también en nuestra cuenta en Twitter y en nuestra cuenta de YouTube también en la noche yo salí a recorrer el día del concierto, luego en la noche yo me fui a caminar hasta cierta hora, porque luego la policía me veía caminando por ahí con el teléfono en la mano y la misma policía me dijo, mira, vete, guárdate eso bien, no des, ¿cómo es que me decían? No des papita. Me decían, mire, no des papita con ese teléfono porque no hay policías ahorita acá. Te estabas exponiendo. ¿Por qué no hay policías? No, porque todos estaban en la parada, en Villa del Rosario, ahí al frente del puente, custodiando y habían dejado la ciudad de Cúcuta sola. Y la cantidad de indigentes que nosotros grabamos, el dinero de nuestra propia comida, lo terminamos regalando una parte por la miseria que vimos. De hecho, trajimos hasta números telefónicos, contactos, para ayudar con casos de salud a ciudadanos colombianos que vimos en las calles, que estuvimos, bueno, uno que vio pues toda esa desigualdad, que uno se sentaba, que uno hablaba con ellos, que uno los veía. Eso estuvo hasta medianoche, ese día 22 hasta el viernes de la medianoche, y luego el día sábado, que fue cuando intentaron meter la ayuda humanitaria, entre comillas, como, bueno, Cúcuta, lo grabamos, no lo hemos hecho aún público, pero grabamos todo lo que se vive en esas zonas de tolerancia, que por cierto un diputado fue víctima, sí. Un diputado de Voluntad Popular fue víctima de esa degeneración social que vive los colombianos producto de la desatención de su Estado. Daniel, el tiempo implacable. Sí, y hoy creo que fue más implacable que cualquier otro día. Te aprovecho de invitarte para un nuevo programa porque creo que nos quedaron algunos temas que abordar y aquí nos gusta el periodismo serio, el periodismo que investiga, el periodismo que se documenta, independientemente cuál sea la conclusión. Sí. Pero debe haber un proceso de investigación para poder llegar a esa conclusión, no una conclusión a priori en base a lo que dicen los demás, etcétera. Yo te agradezco tu presencia, agradezco el trabajo que vienes haciendo, te hemos estado siguiendo la pista y reconocemos ese trabajo arduo porque no es fácil. La gente cree que es fácil irse a Colombia y documentar ciertas cosas, pero detrás de eso hay un análisis, hay un proceso de investigación y muchas veces hasta la vida se termina arriesgando. Sí, a veces hay que, bueno, no vamos a decir la forma como nos movemos porque después pero sí hay que utilizar ciertos métodos y sí se corren riesgo. De hecho ya hemos sufrido atentados acá mismo, incluso hasta en lugar de vivienda, con disparos. O sea, hemos sido siempre, bueno, y por las redes, las amenazas, y eso nunca para. Pero al final siempre lo que estamos haciendo es hacerle honor a la verdad. Claro. Cuando estemos diciendo algo que no corresponda con la verdad o que lo hayamos dicho uno se puede retractar. No, pero es que esto es la verdad. O sea, no estamos diciendo absoluto. Yo creo que eso tiene que ser el periodismo. Seriedad, y sobre todo el periodismo tiene que ser combativo, tiene que ser de investigación, tiene que generar una nueva y más profunda perspectiva, porque si no, no es periodismo. O sea, yo creo que eso son los nuevos retos y creo que eso es una de las cosas que no se ha estado aplicando y por eso ha sido tan efectivo el periodismo de ellos, porque en honor y con la bandera de la verdad terminan difundiendo mentiras y manipulando a millones.
Gracias, Daniel. a ti, Rodolfo. Gracias. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TVC en Twitter y Desenlaces TVC en Instagram, con la etiqueta Daniel Quintero por TV. Toda historia tiene su desenlace y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano de Daniel Quintero, documentalista y periodista de investigación. Nos vemos en la próxima entrega. Agradecido.